Chicos, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarles. Hoy es día miércoles y pues estamos a la cintura de la semana, esperando siempre encontrar una motivación para seguir adelante. Esta mañana quería leerles algo que encontré en el libro que se titula Sangre de Campeón, que habla acerca de cómo nosotros debemos de mejorar nuestra autoestima. Y dice en el libro, todos tenemos tropiezos, es normal equivocarse, caerse, perder un concurso, cometer errores, sufrir la burla de gente envidiosa. Dice, sé menos nervioso y no tomes las cosas tan a pecho. Tu alcancía de autoestima debe permanecer llena, aunque a veces te vaya mal. En este párrafo nos dice que pues a veces nos equivocamos, fallamos, cometemos errores. Sin embargo, debemos de continuar. No debemos de creer que hemos fracasado totalmente o que perdimos totalmente la batalla, sino que debemos de continuar. Y algo muy importante es que debemos de mantener nuestra autoestima en un nivel normal y adecuado. No debemos de caer en la situación de tener un error y querer ser perfectos, sino al contrario. Debemos de ser personas que poco a poco vayan considerando que cada error es para aprender algo nuevamente. ¿Ok? Bueno, en esta mañana tenemos un nuevo tema que es importante y que es adecuado para la edad de ustedes, porque cada día debemos de aprender algo nuevo. Pero quisiera recordar un poquito de lo que veíamos anteriormente, la semana pasada. ¿Sí? La semana pasada veíamos acerca de la Constitución de 1985, que fueron las reformas que se fueron dando con nuestra Carta Magna. Como ustedes recordarán, en las constituciones de cada país se encuentran todos los derechos y obligaciones que un ciudadano tiene con respecto a su lugar de origen o al lugar donde vive. Entonces ustedes tienen ciertas obligaciones, tienen ciertas leyes que los ayudan no solo a defenderse, sino que también a defender el derecho de más personas y por supuesto respetar los derechos de las demás personas. Ok, entonces veíamos que algunos cambios que se dieron en la Constitución de 1985 fueron, por ejemplo, que se estableció que cada 4 años iba a ser reelecto un nuevo presidente. ¿Se recuerdan? Entonces, en Guatemala se cumple de esta manera. Votamos y cada 4 años entra una nueva persona. En este caso votamos por el doctor Yamatei y él va a salir dentro de 4 años. Entonces es adecuado conocer cómo se fue reformando la Constitución de nuestro país. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan cuántos artículos hay en nuestra Constitución? ¿Alguien recuerda? ¿No? Bueno, bien, por ahí alguien ha de recordar. Pues la Constitución de Guatemala tiene 281 artículos, ¿sí? Y pues tiene una división, la cual en algún momento lo vamos a ampliar mucho más de lo que podemos hacerlo en esta ocasión. Ahora bien, quisiéramos ver esta mañana un tema que es muy importante, que es ¿qué son los derechos? ¿Verdad? Por supuesto, hablar de los derechos humanos. Y vamos a trabajar para este tema en la página 67 y 68. Recuerden que vamos a utilizar 3 inteligencias que son la lógica, la interpersonal y la intrapersonal. Ahora, ¿por qué utilizamos la lógica para conocer nuestros derechos? Porque la lógica nos va a dar el razonamiento adecuado, el raciocinio adecuado, no solo para conocer las ideas en cuanto a nuestros derechos, sino que también nos va a dejar transmitir esas ideas a otras personas. Eso quiere decir que cada uno de nosotros podemos ser agentes de derechos humanos. Podemos constituirnos como personas que sepan de derechos, tal vez no precisamente siendo abogados o licenciados, pero podemos nosotros transmitir nuestras ideas a otras personas y hacer escuchar nuestra voz a través de estos derechos humanos. ¿Ok? Bueno, ¿qué son los derechos? Según dice el libro en la página 67, los derechos pueden definirse como un conjunto de libertades que pertenecen a cada persona y les son otorgados por el hecho de ser humano. Quiere decir que usted es un ser humano, usted tiene derechos. Quiere decir que si usted es un ser humano, usted tiene ciertas libertades que le permite este derecho. Proveer de derechos a las personas garantiza su dignidad y genera sociedades más igualitarias ante la ley. Entonces nos da dignidad, nos hace ser dignos. Pero oigan lo que dice también, genera sociedades más igualitarias ante la ley. Todos ante la ley debemos de ser iguales y contar con las mismas oportunidades. Y esto nos da los derechos o el derecho. Cada persona tiene el deber de respetar los derechos de los demás y las autoridades gubernamentales
de cada país están en la obligación de garantizarlos y de mantener condiciones de libertad, paz y justicia para que puedan ser disfrutados. Y eso es un punto muy importante, porque aquí no dice que se deben de imponer, dice que pueden ser disfrutados. Entonces nosotros debemos de disfrutar todos aquellos derechos que nos han sido asignados, ¿verdad? Es bien importante no solo conocerlos, sino, como dice este libro también, disfrutarlos, disfrutar nuestros derechos humanos. Ok, luego dice: la Constitución política contiene los derechos de los ciudadanos y define los diferentes mecanismos a través de los cuales pueden ser exigidos, lo cual es importante para superar la desigualdad y la discriminación. Entonces los derechos nos ayudan a superar la desigualdad, pero también la discriminación, no solo que podamos estar siendo objetos de ella, sino que también le pueda pasar a otra persona. ¿Ok? Bueno, luego dice cuáles son nuestros derechos. Entonces dice que toda persona tiene derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, colectivos y del ambiente, y pueden exigir su cumplimiento ante las autoridades. Recuérdense que los derechos individuales se les llama derechos de primera generación. A los derechos colectivos se les llama derechos de segunda generación, y a los derechos específicos o de los pueblos se les llama de tercera generación. ¿Sí? Vamos a ver si podemos explicar eso un poquito más adelante. Ok, dice que los derechos fundamentales o civiles, según nos muestran los cuadros, son todos aquellos que deben de ser reconocidos en primera persona. Por ejemplo, el derecho a nacer, a vivir. Ese es un derecho que es individual, me pertenece a mí como individuo, ¿sí? Bueno, los derechos de la siguiente generación, de la segunda, dice que son derechos sociales, económicos y culturales. ¿Por qué? Porque esos son colectivos. Por ejemplo, el derecho al trabajo, a una remuneración justa, el derecho a la salud. Son derechos que le pertenecen a una colectividad y de alguna manera van a beneficiar a esa misma colectividad. ¿Sí? Entonces es importante conocer estos derechos. Luego están los de tercera generación, que se les llama también derechos de ambiente. ¿Por qué? Porque todos merecemos desarrollarnos en la sociedad, pero que de alguna manera sea cuidado nuestro bienestar en el medio ambiente. Algunas personas le llaman a esto desarrollo sostenible. ¿Por qué? ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible consiste en que usted pueda progresar en la sociedad, que usted se desarrolle, que usted haga una industria, que usted participe del desarrollo económico del país, pero que no dañe la naturaleza, que respete la naturaleza. Entonces todos los seres humanos debemos de respetar la naturaleza, el lugar de donde vivimos, el lugar donde somos, pero también todos nuestros recursos naturales deben de ser respetados. Entonces esos se encuentran dentro de los derechos de tercera generación, que aquí va a explicar en el libro. ¿Sí? Ahora en esta parte dice que los derechos son vulnerables. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que están escritos en una ley, a veces no se cumplen o simplemente no se llevan a cabo porque la ley no se aplica para cada derecho. Por ejemplo, dice, aquí habla en el libro de la desigualdad en la distribución de los recursos. No se distribuyen los recursos a todos por igual. Por eso hay tanta pobreza, hay marginación, hay precariedad, existe hacinamiento, muchas enfermedades, no hay igualdad. Entonces esa igualdad nos hace vulnerables de alguna manera. También dice aquí que los conflictos armados van a reproducir esa vulneración de los derechos. Quiere decir que cuando hay guerra en un lugar, entonces de alguna manera los derechos son vulnerables, ¿sí? Es importante reconocer la vulnerabilidad de los derechos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conservarlos, necesitamos practicarlos. Y si son vulnerables, quiere decir que no se están cumpliendo. Bueno, en la página 68 nos habla los derechos alrededor del mundo. Hay una fecha que me gustaría mucho que ustedes recordaran, que es el 10 de diciembre de 1948, cuando fue creada la ONU, pero ahí fueron declarados los derechos universales. Fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo? 10 de diciembre de 1948. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta fecha? Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, no solo hablamos de que deben de ser cumplidos, sino que también recordamos que alrededor de toda la tierra hay naciones más vulnerables, hay pobreza, hay marginación, entonces deben de ser reconocidos todos los derechos humanos.
Hay unos que les voy a leer. Dice la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que se dio el 21 de diciembre de 1965. También está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, del 18 de diciembre de 1979. Está la Convención contra la Tortura y otros datos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el 10 de diciembre de 1984. Está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 13 de diciembre del 2006. Entonces, alrededor de todo el mundo se han promulgado derechos en busca de mejorar la calidad de vida de cada persona. Están los derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, que más adelante vamos a ampliar un poco más este tema. Entonces, jóvenes, las mujeres tienen derechos, los indígenas tienen derechos, las personas con discapacidad tienen derechos. En realidad, también nosotros como hombres tenemos derechos y cada uno debe de conocer sus derechos, protegerlos y, por supuesto, respetar el derecho de los demás. Entonces, chicos, es un gusto volverles a saludar. Les pido, por favor, que trabajen en su libro, trabajen en su classroom, que vayamos adelante adecuadamente y todo va a ser muy grato, ¿verdad? A medida que avancemos, todo va a ser mejor. Gracias por su atención. Espero verlos en una próxima. Hasta luego.